Bien, el 953 dice lo siguiente: ¿alrededor de qué eje el momento de inercia de una esfera uniforme de madera, esfera uniforme de madera, tendrá el mismo valor que el momento de inercia de una esfera hueca de pared delgada, ¿verdad? De plomo, o sea, una esfera hueca de plomo de pared delgada alrededor del eje a lo largo de un diámetro, o sea, a lo largo del centro de... ¿Okay? Y ambas esferas tienen el mismo valor de masa y el mismo valor de radio. Entonces, esto de que sea de plomo o de madera no da ninguna diferencia. ¿Okay? Porque recuerden que los momentos de inercia no dependen de si es de un material u otro, solo de la masa y de la distancia, o en este caso, pues, de la distancia, el R al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para un objeto sólido, pues esto podría ser un radio, podría ser la distancia a la que se encuentra con respecto al centro de masa, etc. Y esto es, pues, el teorema de ejes paralelos. Entonces nos están pidiendo calcular un eje, o sea, un eje paralelo, por así decirlo, nos están pidiendo calcular un eje paralelo que va a tener el mismo valor, ¿verdad?, del eje en centro de masa para la de plomo. O sea, un eje paralelo para la de madera que va a tener el mismo valor para la de plomo en el centro de masa. Entonces, ¿cuál es la distancia? ¿Qué distancia debe encontrarse ese eje, a ese momento de inercia, ¿verdad?, para entonces tener esos valores iguales? ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, aquí tenemos la esfera de madera, M, ¿verdad? Y entonces el momento de inercia sobre un eje paralelo, ¿ok? No es el eje del centro de masa, porque nos están pidiendo a qué distancia un nuevo eje. Entonces, es un eje paralelo. Y la esfera hueca de plomo, entonces esfera hueca de plomo, ¿verdad? Esfera hueca de plomo. Entonces tenemos la esfera hueca de plomo por el centro de masa. Ok, entonces pues tenemos que hacer que este momento de inercia, el eje paralelo, sea igual a este que está aquí. Entonces pues, y el momento de inercia de la esfera de madera, el eje paralelo, pues es igual al momento de inercia de la esfera de masa por su centro de masa, la esfera de madera, perdón, por su centro de masa, más esa masa, ¿verdad?, por la distancia a la que se encuentra el nuevo eje, o sea, ese eje paralelo. Y recuerden, las masas son iguales, los radios son iguales para las dos esferas. Eso tiene que ser igual al momento de inercia, la de plomo, por su centro de masa. Entonces, ¿cuál es la distancia? Y eso es lo que hay que hacer, igualar el teorema de ejes paralelos aplicado a la esfera de madera con el momento de inercia para una esfera hueca de plomo que pasa por su centro de masa. El eje pasa por su centro de masa. Y tenemos que el momento de inercia de la esfera de masa sólida, es una esfera de masa sólida, es 2/5 mr cuadrado, y la esfera hueca de plomo es 2/3 mr cuadrado. Sustituimos en esto que está aquí, recuerden, las masas son iguales, los radios son iguales, y entonces, pues, lo que nos queda es esto. 2/5, ¿verdad? Esto que está aquí, 2/5 masa r cuadrado más masa d cuadrado es igual a 2/3 mr cuadrado. Fíjense que no depende de si es de plomo, si es de papel, nada. ¿Ok? Entonces, se despejan, las masas se eliminan, no necesitamos conocer los valores de masa. Y entonces, pues, lo que nos queda es que todo nos queda en términos de r. Despejamos d cuadrado, despejamos d, pues hacemos esta suma 2/3 menos 2/5. Esto da 4/15. Y entonces, pues, raíz cuadrada de todo eso nos queda 0,52r. Quiere decir que el nuevo eje en la esfera de madera, ¿verdad?, va a estar casi a la mitad del radio de esa esfera de madera. Un poquito más de la mitad del radio. ¿Ok? Para que entonces el momento de inercia sobre ese nuevo eje sea igual al de una esfera hueca. ¿Okay? Entonces, este sería el problema 953.